Pero casi ya al acabar la subasta, saca la persona que estaba encargada un violín. Un violín bastante viejo, un violín polvoso. Aparentemente, ante la vista humana, ese violín no servía para nada. Entonces aparece uno en son de burla y dice: ofrezco $3 por ese violín. Y la gente riéndose. Viene el otro y dice: yo ofrezco $4. Viene otro y dice: yo ofrezco $5. Y todo era en son de burla y se reían porque el violín no tenía ningún valor. El violín estaba viejo, polvoso, y aparentemente no servía para nada. Hasta que se levanta un hombre, se acerca a donde tenían el violín, y este hombre lo coge, lo limpia, lo empieza a afinar y empieza a tocar una melodía tan hermosa con ese violín. La gente que estaba allí en la sala escuchaba y decía: ¿cómo puede ser que ese violín, en este caso, bote esa melodía tan agradable? Entonces alguien levantó la mano y dijo: yo ofrezco 3,000. Vino el otro y dijo: yo ofrezco 4,000, 5,000, y empezó a subastarse. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Qué fue lo que pasó? Si era el mismo violín por el cual ofrecían $3, $4, ¿cómo es posible que ahora ofrezcan $3,000, $4,000? Era algo ilógico. La burla de la sala cesó. La gente quedó cautivada por el sonido que botaba aquel violín, un sonido tan hermoso. Pero ¿qué fue lo que le dio valor a este violín? La mano del maestro que la tomó. La mano del maestro que tomó ese violín fue aquel que le dio valor. Aquel objeto polvoso, aquel objeto desafinado, aquel objeto viejo, le dio valor el maestro que lo tomó. El valor que le dio fue de 1,000 veces más de lo que tenía. Y con esta historia quiero mostrarle que es el mismo ejemplo de lo que Dios hizo con nosotros un día. Nadie daba nada por nosotros. Es más, nosotros parecíamos ese violín todo polvoso, todo desafinado y aparentemente viejo, que no servía para nada. Pero cuando vinimos a los pies de Cristo, vino su Espíritu Santo y nos dio ese valor, el cual terminó con toda burla. Por eso, aquel maestro que está hoy con nosotros es el que nos ha dado valor 1,000 veces más de lo que antes alguien podía dar por nosotros. Porque él un día pagó el precio más grande que una persona puede pagar. Lo pagó con su vida, por ti y por mí, para que hoy tú puedas disfrutar de todas sus bendiciones, pero para que también hoy puedas disfrutar de su presencia, que Él la dejó para que tú y yo la tengamos y seamos guiados por ella. La lectura de esta historia trae dos pensamientos y quiero ser breve en esta tarde. Uno es la casa de Abinadab. La casa de Abinadab, que recibe el arca en tiempos de guerra, en tiempos de pelea. Abinadab recibe el arca en su casa. Y mire, ¿sabe cuántos años pasa esa arca donde Abinadab? Pasa 70 años. 70 años pasó el arca allí donde Abinadab. Ahora, resulta que quizás
para Abinadab, esta arca era solo un objeto que estaba allí en su casa. Un objeto quizás de oro o de madera. Y Abinadab tenía 2 hijos. Uno llamado Usa y el otro llamado Ahío. Ellos crecieron viendo el arca en la casa de su padre. Pero parece que no aprendieron absolutamente nada, porque en la casa de Abinadab no se le dio el valor que debería haberle dado al arca. Que no era un objeto de oro mezclado con madera. No, esa arca era la presencia de Dios. Y Abinadab no le había dado el valor que en este caso tenía que darle. Por eso que sus hijos crecieron sin saber, aunque para ellos era un objeto simbólico, sí, pero iba mucho más allá. No era un objeto simbólico, era la presencia de Dios, y no se le había dado el valor a esa presencia. Por eso cuando crece y están trasladando el arca, David, emocionado, pone danzores, ponen músicos para que vayan cantando y todo. Pero viene uno de los hijos de Abinadab en medio de la caminata y sucede que por ahí se iban tropezando. El arca se estaba moviendo y vino Usa y toca el arca. Nadie podía tocar el arca de Jehová, porque persona que lo tocaba caía fulminado, muerto. ¿Qué me lleva a entender esto? Que Abinadab nunca le enseñó a sus hijos lo que quizás no podían hacer. O si le enseñó, no le dio el valor que quizás el arca debía haber representado para Usa, para Ahío, hijos de Abinadab. No sé si no entendían que era la misma presencia de Dios. Usa vino, la toca y cae fulminado en aquel sitio, muerto. Y aquí hay una primera enseñanza que podemos nosotros tomar y podemos rescatar. Aquellos que somos padres, es que debemos enseñarles a nuestros hijos el valor que hay en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no es una fuerza, que la presencia de Dios no es un objeto, que la presencia de Dios es una persona, que el Espíritu Santo es una persona que se merece toda honra, que se merece todo honor, que se merece toda adoración, y que debemos aprender a relacionarnos con Él. El problema de Abinadab era que durante 70 años tuvo la presencia de Dios en su casa, y no sé si él no se dio cuenta de lo que portaba en su casa, y no sucedió absolutamente nada durante ese tiempo, porque la tenía como un objeto. Y debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos, porque si no le enseñamos el valor que deben darle a la presencia de Dios, el diablo le enseñará otras cosas. Y cuando querramos enseñarles, va a ser demasiado tarde. Alguien decía: bueno, a los niños debes dejarlo vivir como niños. Y es verdad, hay que dejarlo vivir como niños. Ellos tienen que disfrutar su niñez, el joven tiene que disfrutar su juventud. Pero el deber de enseñarles el valor de la presencia de Dios es de nosotros como padres. Y en una ocasión alguien me decía: no, yo lo he dejado que ellos se críen. Al final ellos van a tener que tomar su decisión. No puedo obligarlos a tenerlos, no. Josué en una ocasión dijo: hey, miren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran,
Ustedes pueden elegir lo que ustedes deseen elegir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él se paró como un sacerdote de su casa. Por eso a sus hijos, siéntelos al lado de usted y haga sus devocionales con ellos. Porque si usted no le enseña el valor a la presencia de Dios, otra persona le enseñará cosas contrarias y otros principios. Pero si usted le enseña el valor a la presencia de Dios, ellos toda la vida se van a criar temerosos ante la presencia de Dios. Y van a saber honrar esa presencia, aquella tercera persona de la Trinidad, que se merece todo respeto y todo honor, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. El Espíritu Santo se merece la misma honra y el mismo honor. Y debemos aprender y debemos enseñarles. Abinadab no le había enseñado este principio, por eso al final Usa murió. Usa murió. Por otro lado está la visión de David. Él sabía que el arca de Dios no era un objeto de madera mezclado con oro. Él sabía que era la presencia de Dios y era lo que necesitaba para su nación. Porque nosotros necesitamos la presencia de Dios para todo. Mire, cuando él trae el arca y Usa muere, entonces él dice: hey, no podemos traer ya el arca, porque ha sucedido esto. Y David quizás pensaba que iba a venir juicio. Entonces él decide: hey, no vamos a tomarla. Y deciden dejarla en la casa de alguien llamado Obed-Edom, geteo. Obed-Edom, este personaje que aparece en la Biblia, dice las escrituras que a los 3 meses, él la tuvo 3 meses, y esos 3 meses sucedieron cosas que no sucedieron con Abinadab en 70 años, porque Obed-Edom le dio el lugar que la presencia de Dios tenía que dársele. En 3 meses fue bendecido en gran manera Obed-Edom. Si tú valoras la presencia de Dios, si le das el lugar que se merece la presencia de Dios, pueden ocurrir cosas en un momento repentino. Puede haber un de repente en nuestras vidas, en nuestra familia, y pueden suceder cosas que no hayan sucedido durante mucho tiempo, porque eso es lo que provoca la presencia de Dios en nosotros. Cuando dejan el arca en la casa de Obed-Edom, resulta que ahora alguien corre donde David y le dice: David, oh rey, mira, ¿te acuerdas el arca que quedó en la casa de Obed-Edom? Resulta que ahora él ha sido prosperado y ha sido bendecido en gran manera. En 2 Samuel 6, pero el versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. A la ciudad de David. Cuando David se entera, alguien corre y le dice: mire, la casa de Obed-Edom, Dios lo ha bendecido. 3 meses estuvo el arca y fue bendecido, dice la Biblia, en todo. Y David ahora dice: entonces ahora sí puedo llevarla a la ciudad. Y la llevó, dice, con alegría. La llevó con alegría. Por eso tú y yo debemos aprender esto de David: valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, valorar la presencia de Dios en nosotros y elevar nuestro nivel de adoración, sin importar lo que podamos vivir o lo que podamos atravesar. Elevar nuestro nivel de adoración. No permitas nunca que tu situación o lo que tú puedas pasar cambie tu adoración.
a Dios. Valóralo a Él. Valora su presencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Dios bendijo la nación y le dio victoria a David en gran manera. Donde quiera que iba, David derrotó a sus enemigos y Dios le entregó grandes victorias. Y no solo eso, sino que Dios prosperó la vida de David y prosperó su reinado, porque este hombre aprendió a darle lugar a la presencia de Dios, lo que no hizo Abinadab durante 70 años. Vemos a un Obed-edom que la tuvo 3 meses y ocurrieron grandes cosas. Vemos que ahora David la toma y la toma con alegría, y hay grandes victorias y prosperidad sobre el reinado de él. Nosotros como iglesia debemos saber el valor que debe tener la presencia de Dios en nosotros, el valor que debe tener la presencia de Dios en nuestra vida. Mira, ni Saúl, con todo lo que poseía, y aunque Saúl había sido ungido y Samuel aún siendo el profeta en ese tiempo, no pudo subyugar a los filisteos. Aquellos filisteos que durante 60 años afligieron al pueblo de Israel, no pudieron hacer eso. Pero aparece David en escena, y David pudo acabar con 60 años donde los filisteos venían causando temor, pánico, donde los filisteos venían y lo tenían amedrentado, que siempre estaban en constante guerra. Pero David, cuando vino, David los puso bajo la planta de sus pies al pueblo filisteos. Cuando David sube, porque él amaba la presencia de Dios. No hay persona que ame la presencia de Dios y quede derrotado. No hay persona que ame la presencia de Dios y Dios lo avergüence. Toda persona que ha amado la presencia de Dios ha sido una persona que ha sido bendecida, que ha sido puesta en lugares especiales. ¿Por qué? Porque valoró la presencia de Dios. Así que quizás, así como se levantó el ejército filisteo durante 60 años en contra del pueblo de Israel, quizás hay cosas que a veces se levantan sobre tu vida. Quizás se levantan sobre tu casa, sobre tu familia. Maldiciones generacionales, enfermedades y tantas cosas. Pero mira, si Dios pudo hacer que los filisteos queden bajo los pies de David, yo estoy seguro que lo mismo puede pasar con nosotros. Que todo lo contrario que quiera venir sobre nuestras vidas puede quedar también bajo nuestros pies. El secreto está en valorar la presencia de Dios, en valorar al Espíritu Santo, porque no es una fuerza, no es una energía, no es nada de eso. Es una persona que quiere relacionarse contigo y conmigo. Quiere relacionarse cada día con nosotros. Mire, Moisés, con todo lo que hizo, Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel. Dios lo usó para que vinieran las plagas sobre Egipto. Dios lo usó abriendo el mar rojo. Pero sin embargo, ¿qué sucedía con Moisés? Sin embargo, la gente igual demandaba de él. Pero ¿sabes qué pasó? Éxodo capítulo 19, verso 9. Éxodo 19, 9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Mira,
Es asombroso ver que lo que convence a la gente sobre tu persona no es lo que pueda pasar. Porque Moisés tiraba la vara y la vara se convertía en serpiente. Moisés abrió el mar, él mencionaba lo que tenía que mencionar y las plagas venían, pero sin embargo las personas demandaban de él y decían: por gusto nos sacaste, mira, atrás viene el ejército egipcio. Pero Jehová dice: mira, vengo a ti en una nube espesa. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Aquella nube espesa era la misma presencia de Dios que había venido en ese momento. Porque no nos van a creer a nosotros por lo que digamos, sino que nos van a creer a nosotros por lo que portemos. Te van a creer porque la gloria de Dios va a descender cuando tú hables, porque la gloria de Dios va a descender cuando tú prediques, porque la gloria de Dios va a descender. Mira, Jehová vino a través de una nube espesa. Esa nube espesa representaba la presencia de Dios y dijo: yo hablo contigo para que el pueblo oiga y también para que te crean para siempre. Para que te crean para siempre. Por eso es que la presencia de Dios es importante, porque nos van a creer por lo que haya aquí dentro. Si está esa presencia activa, si está esa presencia allí perenne, entonces vas a ser de bendición donde quiera que vayas y te encuentres. Eliseo fue escogido como profeta, pero había en aquel tiempo muchos más profetas. Pero Eliseo fue escogido. Y mira, a los profetas, los demás profetas que había en ese tiempo, no le importaba la vida de Eliseo. Eliseo era prácticamente un sirviente de Elías. No le importaba. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué vemos a través de las escrituras? Segunda de Reyes capítulo 2 verso 15, desde el 14 les leo. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y le dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. La gente no lo veía Eliseo, porque primero estaba Elías. Era Eliseo un sirviente de Elías. Pero cuando la unción cayó sobre la vida de Eliseo, ¿sabes lo que pasó? Vinieron el resto de profetas y se postraron ante Eliseo. Porque lo que provocó, que le dio un estatus y un lugar, fue la presencia de Dios a Eliseo. Por eso hoy quiero que no seamos ninguno de nosotros como Usa, ni como Abinadab, ni como Ahío. Que no seamos como ellos, que tuvieron la presencia pero no la valoraron. ¿Sabes quiénes son los Usas de este tiempo? Aquellos, y quizás vaya a sonar un poco fuerte, pero aquellos que son espectadores en la casa de Dios. Cuando eres un espectador, es como que tuvieras la presencia de Dios en tu casa, pero no le das el lugar y solo la tienes ahí y ves como un espectador.
Pero cuando tú te conviertes como David y te rindes y te humillas, cuando tú te conviertes como un Obed-Edom que le da el lugar a la presencia de Dios, entonces las cosas cambian en el mundo espiritual. Las cosas cambian en nuestra vida, las cosas cambian en nuestra familia, las cosas cambian aún en las decisiones que tomamos, porque se trata de la presencia de Dios. Por eso ame la gloria de Dios, por eso desee la gloria de Dios. Así como David la deseaba. David pudo decir en una ocasión: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David sabía lo que valía y lo que representaba la presencia de Dios en su vida. Si valoras al Espíritu Santo y si te llenas de Él, la bendición va a venir en todo lo que hagas, en todo lo que realices. Por eso, permite que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, pero también deja que el Espíritu Santo gobierne todo, absolutamente todo en ti. Porque la idea de ser lleno no es para quedarnos con esa llenura. La idea de ser lleno es para poder ir y formar discípulos en todo lugar donde tú y yo nos podamos encontrar. Por eso llénate de la presencia de Dios. Esa presencia traerá bendición, pero también tendrás ese poder para poder hacer discípulos, para poder formar y para poder ganar personas.